Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, sobre todo tras el levantamiento del título 42 y bueno, todas estas reformas que están haciendo recientemente en esta materia, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Por supuesto, como siempre, iniciamos con lo más destacado del día y en esta oportunidad me voy a Venezuela. Hay informaciones, ¿no?, que son secretos mal guardados respecto a los nexos que siempre ha tenido el régimen de Hugo Chávez en su debido momento y ahora de Nicolás Maduro con grupos criminales internacionales, ¿no? Llámense grupos terroristas de Medio Oriente, llámense guerrillas de Colombia, llámense el AMPA común incluso. Hemos visto cómo siempre ha habido esa cercanía. Y sin embargo, bueno, lo que sucede cuando tú te asocias con criminales es que, o lo que eventualmente puede suceder, es que dichos criminales se te rebelen, se te volteen o en algún momento dejen de cumplir con el papel o las funciones que tú les permitiste que cumplieran, ¿no? Eh, lo he dicho en diversas oportunidades, el régimen de Venezuela es como una mafia y funciona como tal, pero incluso quienes no están directamente en la tiranía de Maduro, ¿no?, en la tiranía que se encuentra en Miraflores, bueno, también tienen cierta participación, como estos que estaba mencionando. El gobernador del estado Táchira, líder también de grupos armados irregulares, ¿no?, Freddy Bernal, reconoció públicamente que el ELN, las FARC y el Clan del Golfo operan en Venezuela. Ya no es una cuestión de una teoría conspiranoica, no es una cuestión de inventos de la extrema derecha, como ellos lo han tratado de hacer ver en diversas oportunidades. De hecho, varios individuos han sido, por ejemplo, la periodista Patricia Poleo, que se encuentra acá en los Estados Unidos, parte de lo que parte de la motivación del régimen para la persecución política en su contra fue que precisamente hace años, ¿no? Hace creo que casi unos 20 años o quizás un poco más, un poco menos, denunció junto con otras dos periodistas la presencia justamente de grupos guerrilleros colombianos en Venezuela, ¿no? Y la relación además que tenía el régimen de Hugo Chávez con estos grupos. Bueno, ahora Freddy Bernal sale diciendo que efectivamente operan en Venezuela, no lo hace asegurando que están operando en conjunto, sino que lo está denunciando como que, bueno, han habido tiroteos y ciertos enfrentamientos en algunas zonas. Y para darles las cifras exactas que está dando el individuo en cuestión, dice que en los 2.200 kilómetros de frontera con Colombia operan 12 estructuras del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, 3 de las disidencias de la FARC, una del Ejército Popular de Liberación y 3 del Clan del Golfo. Igualmente indicó que actúan 45 grupos paramilitares instalados en el norte de Santander y que intentan tomar la frontera, así como 26 grupos delictivos del Tren de Aragua, AMPA Común, que también se los había mencionado, banda delictiva venezolana que extendió sus tentáculos a Colombia y otros países de Latinoamérica. Han llegado hasta Chile incluso. Pero bueno, el que a estas alturas todavía tuviese alguna duda de que lo que hay en Venezuela es una mafia, ¿no?, y es una estructura criminal, acá lo tienen, con la diferencia de que en esta oportunidad, bueno, lo denuncian, me imagino yo, por lo que les estaba comentando al principio. Quizás se están tocando algunos intereses que no debieron haber tocado, quizás es parte de un show que están armando, pero evidentemente lo que ya se sabía es que efectivamente estos grupos operan libremente en Venezuela y han encontrado en el territorio venezolano, debido a que quienes gobiernan son también una estructura criminal, bueno, una especie de santuario, ¿no? Usted es un grupo, usted es miembro de algún grupo terrorista, de algún grupo criminal, pase como perro por su casa, como dicen algunos, ¿no? Entonces, bueno, lamentable, grave, y ya el hecho de que lo tenga que admitir un individuo como Freddy Bernal demuestra que la situación debe ser incluso peor de lo que nos están contando en los medios de comunicación y en todas estas declaraciones, ¿no?, que están dando estos individuos. Como todos los días también tenemos las payasadas políticas. El tema de la pandemia sigue dando de qué hablar respecto a cuestiones como esta, ¿no? Payasadas políticas. Para nadie es un secreto que, bueno, Brasil tuvo una cantidad enorme
de muertos, lamentablemente, producto de esta pandemia. Bueno, hay quienes acusan a Bolsonaro de haber sido muy irresponsable en el sentido de que ni siquiera pidió que se, digamos, pidió vacunas, ¿no? Cuando lo empezó a hacer ya habían iniciado estas muertes. Entonces, bueno, hay gente que lo acusa de eso, de irresponsabilidad. Hay personas que dicen que no tuvo el mejor manejo de la pandemia. Independientemente de esto, a Brasil se le conoce justamente por ser uno de los países que tuvo o que vio una parte muy fea de este tema, ¿no? Sin embargo, la mentira tiene patas cortas. Y es que el actual presidente de este país, Luis Ignacio Lula da Silva, en un discurso, en una locución que estaba dando frente a varias personas, bueno, responsabilizó a Bolsonaro justamente de estas muertes. Lo que llama la atención es que parece que le está dando el virus ese que tiene Joe Biden, de no saber, de no distinguir el tiempo y el espacio en el que está, ¿no? Y entonces empezó a vomitar una cantidad de cifras que no tienen sentido. No tienen sentido, le voy a explicar por qué. El video lamentablemente está en portugués, se los voy a colocar en portugués, no conseguí uno que tuviese los subtítulos. Y después les voy a explicar qué es lo que está diciendo Lula en este discurso. Pero tengan en cuenta que está hablando de la pandemia. É como se tivesse passado furacão nesse país e tivesse destruído. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência, a medicina y respeitar al pueblo que precisaba tomar vacina. Bueno, creo que se entiende más o menos para quienes hablamos español. Algunas frases que dice, acusó al gobierno de Bolsonaro de ser negacionista, justamente de negar la existencia de la pandemia, dijo que estaba en contra de la ciencia, pero eso no es lo grave, porque eso es una opinión. Lo grave es cuando él asegura con total certeza, ¿no? Que, y es la cifra que utiliza, 700 millones de brasileños murieron a causa de la pandemia, y de esos 700, por lo menos 300 300 millones de brasileños son responsabilidad directa del señor expresidente Jair Bolsonaro. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene Esteban? O sea, está diciendo que murieron 700 millones de brasileños y 300 son culpa de Bolsonaro. También es opinión, claro. El gran problema es que toda la población de Brasil no llega ni siquiera a 300 millones, que son de los que están responsabilizando a Bolsonaro. Para el año 2021, como están viendo en pantalla, tenían ¿cuántos? 214.3 millones de brasileños. Creo que a estas alturas, hoy 2023, ¿no? Estamos en alrededor de 220. Algo por el estilo, porque evidentemente se ha habido un crecimiento. Todavía no se llega a 300 millones de brasileños. Entonces, ¿cómo alguien que me explique cómo van a haber 700 millones de muertos, de los cuales 300 millones son responsabilidad de Bolsonaro? O sea, Brasil no solamente acabó con toda su población, producto de la pandemia, sino que además quedó en negativo, o sea, le debe al mundo, ¿no? Porque según Lula, bueno, de los 700 millones, 300 fueron culpa de Bolsonaro. 700 millones de brasileños. Ni Estados Unidos llega a 700 millones, siendo un país más grande y más poblado también. Estados Unidos tiene como unos 330, algo así. China sí, me imagino que la India también debe llegar a esa cifra, pero realmente no hay muchos países que lleguen a esa cifra que está diciendo el señor Lula da Silva. Y es que justamente cuando se trata de utilizar cualquier emergencia o cualquier tragedia para la politiquería, bueno, lo mejor es siempre seguir inventando, ¿no? Para ser más efectivos con el mensaje. Muy, muy lamentable. Pero ahí quedó, como un payaso, porque eso es lo que es. También tenemos hoy giro a la derecha. Y ahora me voy con otra mentira, ¿no? Y es hablando siempre, por cierto, del poder de los medios de comunicación, de cómo en diversas oportunidades manipulan la narrativa para, valga la redundancia, manipular a los lectores y a la audiencia que tienen dichos medios de comunicación. Les voy a colocar un artículo que parece una especie de editorial, ¿no? De este medio llamado Salón, que habla de la batalla contra el fascismo en Florida. Las lecciones de cómo derrotar nuevamente a los autoritarios desde afuera, ¿no?
Es un artículo escrito por esta señora, no la conozco. Pero si se lee la nota, bueno, hablan de que Ron DeSantis, aquí lo tienen en pantalla, el gobernador de ese estado, está utilizando, bueno, primero lo acusan de fascista, incluso lo ven en el propio titular, y que está utilizando las reglas o la guía básica de cualquier líder autoritario, ¿no? Y lo dividen en dos fases. La primera es la división entre nosotros y ellos, ¿no? Nosotros los buenos versus ellos los malos, nuestros enemigos. Y bueno, la segunda, seguir concentrando el poder y ya de una u otra manera institucionalizarlo. Entonces, en la primera fase hablan de cómo, por ejemplo, Ron DeSantis ha generado odio en contra de la comunidad LGBT, en contra de ciertas estructuras con las que él está de acuerdo, cómo genera teorías o promueve teorías conspiranoicas, ¿no? Conspirativas. Y bueno, básicamente tratando de decir que él ha convencido a un sector de la ciudadanía de que los otros son los malos, que son nuestros enemigos, que hay que enfrentarnos y todo lo que diga DeSantis, bueno, es ley, ¿no? Y en la parte de la segunda fase habla de cómo justamente reciben financiamientos de ciertas estructuras que de esta manera es que pueden seguir manteniendo el poder concentrado, ¿no? Y bueno, el fascismo que tanto vivimos acá en el estado de la Florida, en donde no hay libertad de expresión, en donde, bueno, uno no puede criticar al gobernador ni hacer nada por el estilo. Digo, según esta gente del medio salones que se llama, ¿no? Lo que me llama la atención es que hay ciertas cosas que no mencionan en ese artículo, ¿no? Que ojo, para muchos sí será fascista lo que está haciendo DeSantis, perfecto. Pero ¿por qué no hablan de que, por ejemplo, Florida es uno de los estados, creo que es el estado que está creciendo con mayor rapidez de la nación? Y no solamente a nivel económico, esto me refiero, sino que además está recibiendo una cantidad enorme de migrantes internos que están huyendo de otros estados que son, me imagino yo, para este medio deben ser paraísos, como Nueva York, por ejemplo. De hecho, la principal migración creo que viene justamente de Nueva York, algunos otros de California y de otros estados gobernados por demócratas que llaman bastante la atención, pero bueno, siendo un estado que está tan hundido en el autoritarismo, en el fascismo, en el abuso de poder, porque hay gente entonces viniéndose para acá en vez de gente saliendo del estado. Creo que lo lógico, y lo digo yo como venezolano, lo puede decir cualquier persona que venga de Nicaragua o de Cuba, que normalmente uno abandona los países en masa, ¿no? Es justamente cuando hay autoritarismo, ¿no? Cuando no hay libertades de ningún tipo, cuando la situación económica se encuentra en un estado bastante grave. Y entonces, bueno, la gente en busca de nuevos horizontes, de nuevas oportunidades o incluso de libertad, de poder expresarse libremente, ¿no? De no tener miedo de que el régimen tome represalias en tu contra sencillamente por tener una opinión distinta, entonces la gente decide irse. Pero en Florida eso no se cumple, digo, de acuerdo a este medio. Porque tanto fascismo y lo que hacemos es más bien recibir más y más personas, en vez de un mayor flujo, ¿no? De gente yéndose. La mentira tiene patas cortas. Y cuando se trata, ¿no?, de imponer una agenda de esta manera, acusando a DeSantis de cualquier cantidad de cosas, evidentemente puede caer en algún sector que no profundiza aún más. Pero cuando analizan los detalles, bueno, ahí sí es verdad que no hay absolutamente nada que hacer. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escribe, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, youtube.com/Contrapoder30, que le den clic a suscribirse, que activen la campanita, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan este y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Ya regresamos con más de Giro a la Derecha con una muy interesante entrevista respecto a las elecciones en Turquía. Muchos analistas andan comparando esa situación con la de Venezuela. ¿Tiene sentido hacer esto? No se pierdan la segunda parte con César Sabas. Ya regresamos.